Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se define como el acúmulo de líquido en el espacio pericárdico, es decir, entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, que tiene repercusión hemodinámica y que puede ser de instauración aguda, subaguda o crónica. Para explicar sobre el taponamiento cardíaco, es importante saber primero lo siguiente. Las venas cavas, tanto superior como inferior, que recogen la sangre de todo el cuerpo, desembocan su sangre en la aurícula derecha, para posteriormente pasar al ventrículo derecho y salir por la arteria pulmonar para que posteriormente en los pulmones esta sangre sea oxigenada. Luego la sangre sale de los pulmones y entra por las venas pulmonares. ¿Para qué? Para llegar a la aurícula izquierda, pasar al ventrículo izquierdo y luego por la arteria aorta salir a irrigar todos los tejidos. En un taponamiento cardíaco, ¿qué va a suceder? El acúmulo de líquido en el espacio pericárdico va a hacer que se colapsen las cámaras cardíacas. La cámara cardíaca que se va a ver mayormente afectada son las cámaras cardíacas derechas, porque la pared ventricular es más delgada. Por tal razón, estas se van a colapsar mucho más. ¿Qué va a acontecer, muchachos? Si se colapsa el ventrículo derecho, va a aumentar la presión tanto en el ventrículo derecho como en la aurícula derecha, lo cual va a disminuir el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, va a verse afectada la precarga del ventrículo derecho y por ende la poscarga del mismo ventrículo. Si disminuye de forma considerable la poscarga del ventrículo derecho, va a disminuir tanto la precarga del ventrículo izquierdo como la poscarga del mismo, ocasionando una repercusión hemodinámica importante. La instauración del taponamiento cardíaco depende de la causa del mismo. Entre las causas más importantes podemos resaltar las siguientes. Entre las causas agudas de taponamiento cardíaco resaltan el traumatismo de tórax, que puede ser un traumatismo contuso o un traumatismo penetrante. Otra causa importante de taponamiento cardíaco agudo es la disección aórtica y también están los procedimientos cardíacos invasivos, como por ejemplo el cateterismo cardíaco. Entre las causas subagudas predominan los procesos infecciosos virales y bacterianos, pero también algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico en el contexto de una pericarditis lúpica que puede ocasionar un taponamiento cardíaco. Y entre las causas crónicas resaltan la uremia en un paciente en el contexto de una enfermedad renal crónica y también puede asociarse a enfermedades neoplásicas que pueden ser propias del pericardio o metástasis a distancia que invaden esta estructura. Cuando nosotros conocemos la causa del taponamiento cardíaco, debemos de dilucidar la clínica. ¿Por qué? Porque la clínica va a depender de la causa y de la instauración del taponamiento. En los pacientes con instauración aguda de taponamiento cardíaco, la clínica es lo más parecido a un shock cardiogénico, que puede ser la siguiente: un dolor torácico de gran intensidad tipo punzada o opresivo, asociado a síncope y a una hipotensión importante. Esto también puede resultar en una falla cardíaca derecha aguda. Sin embargo, los pacientes con instauración subaguda y crónica de taponamiento cardíaco, la clínica es un poco más larvada, es un poco más despacio, digámoslo así. ¿Qué quiere decir? El paciente puede comenzar con un dolor torácico de leve intensidad y este dolor ir increciendo, y también puede presentar una disnea de gran esfuerzo que evoluciona a una disnea de pequeños esfuerzos. Cuando nosotros estamos sospechando de un paciente con un taponamiento cardíaco, para hacer el diagnóstico tenemos 4 elementos: la clínica, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma. En la clínica se ha pensado siempre que la tríada de Bett, que es disminución de los ruidos cardíacos, ingurgitación yugular e hipotensión, está presente en la mayoría de los pacientes, cuando es todo lo contrario. Menos del 20% de los pacientes que tienen taponamiento cardíaco presentan la tríada de Bett. Esto quiere decir que es una tríada poco sensible, aunque tiene algo de especificidad. Los hallazgos clínicos más relevantes en pacientes con taponamiento cardíaco son los siguientes. A la auscultación podemos encontrar disminución de los ruidos cardíacos o velamiento de los ruidos cardíacos asociado a un frote pericárdico. Otro hallazgo bien importante que se presenta en más del 90% de los pacientes es la taquicardia. Y otros 2 hallazgos muy importantes son la ingurgitación yugular y el pulso paradójico. El pulso paradójico se define como la disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica durante la inspiración. Cuando sospechamos el taponamiento cardíaco, podríamos utilizar algunos estudios que nos guíen el diagnóstico, como por ejemplo el electrocardiograma. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en estos pacientes? Podemos encontrar bajo voltaje en el QRS, pero en algunas zonas altos voltajes en el QRS. Esto se llama alternancia eléctrica. Otro hallazgo importante sería la taquicardia sinusal, que deberíamos evidenciarla en la clínica del paciente. Y ojo,
Si se debe a una pericarditis, el taponamiento cardíaco, probablemente encontremos el signo de bandera, que es básicamente un supra-ST con concavidad superior en todas las derivaciones. Otro examen de importancia es la radiografía de tórax. Este estudio gana gran importancia en pacientes con instauración subaguda y crónica. ¿Por qué? Porque en los pacientes con instauración aguda, 200 cc de líquido podrían producir un taponamiento cardíaco. Y lo que nosotros vamos a buscar en estos pacientes en la radiografía de tórax es una cardiomegalia o un corazón en bota, que es más evidente en pacientes con instauración subaguda y mucho más en pacientes con instauración crónica. Otro estudio que es muy importante es el ecocardiograma, pero este, más que para hacer diagnóstico, nos ayuda a evaluar la repercusión hemodinámica del taponamiento cardíaco, porque junto con la clínica, los hallazgos ecocardiográficos y la instauración del taponamiento, nosotros vamos a definir el tratamiento de estos pacientes, que pueden ser de 3 tipos. El primero es hacer un seguimiento. Cuando encontremos un paciente clínicamente estable con escasa repercusión hemodinámica en el ecocardiograma, nosotros podemos optar por seguimiento. ¿Qué hallazgo podríamos encontrar nosotros en el ecocardiograma? Uno es que las cámaras cardíacas se encuentren colapsadas, y 2, que la vena cava superior y vena cava inferior no se puedan colapsar durante la inspiración por el aumento de la presión venosa. Otro hallazgo importante es que las cámaras, al estar colapsadas por la gran cantidad de líquido en el espacio pericárdico, posteriormente no se puedan distender de forma adecuada, especialmente las cavidades derechas, que son las que tienen las paredes más delgadas. Cuando tenemos un paciente con una repercusión hemodinámica importante, podríamos optar por la pericardiocentesis. La pericardiocentesis, con la colocación de catéter en el espacio pericárdico, actualmente es uno de los procedimientos más utilizados y que las guías recomiendan. La guía europea y la guía americana para el manejo del taponamiento cardíaco tienen como primera línea de tratamiento, en la gran mayoría de casos de taponamiento cardíaco, la pericardiocentesis asociada a la colocación de catéter. Ojalá y esta pericardiocentesis pueda hacerse bajo guía ecocardiográfica. Cuando el paciente tiene una repercusión hemodinámica importante o bajo ciertos contextos, como por ejemplo un taponamiento cardíaco de instauración aguda, en un paciente con una disección aórtica, normalmente se opta por una ventana pericárdica. ¿Por qué ha perdido tanta fuerza este procedimiento? Porque es un procedimiento que tiene mayor morbilidad y mayor mortalidad. Taponamiento cardíaco, diagnóstico y tratamiento.